Llegó un comunicado ayer, muy interesante, muy importante, de Vicerrectoría Académica. La próxima semana no tenemos evaluaciones, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos Solemne 2 la próxima semana, ¿ok? Tenemos que esperar ahora que nos indiquen cuál es la nueva fecha en la cual se va a aplicar el Solemne, ¿vale? Tampoco la próxima semana vamos a avanzar en los contenidos. Ahora les voy a pasar replicación, ¿ya? Y la próxima semana vamos a reforzar los contenidos de célula, de proteínas, ácidos nucleicos, eso, de manera que estén muy bien preparados para enfrentar el Solemne 2, ¿vale? De acuerdo a las instrucciones que tenemos, ustedes, bueno, los profesores vamos a estar disponibles en los horarios de clase, igual que siempre. Sin embargo, si no llega nadie, tenemos que esperar alrededor de 20 minutos. Y si no llega nadie, o mejor dicho, si no se conecta nadie, vamos a dejar cerrada la sesión, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Pueden llegar atrasados, pero si llegan con 20 minutos de atraso, corren el riesgo de que no esté abierta la sesión, ¿ya? Ahora, si hay una persona, 6 dos, ningún problema. Trabajamos con esas dos, con ese único estudiante responsable que quiere aprender más, ¿ya? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Tenían hartas evaluaciones la próxima semana, Bastián? Constanza, Natalia. ¿Sí? Sí, creo que tenían harto solemne. Ya, así que tenemos que esperar las instrucciones del departamento para saber cuándo van a ser la nueva fecha de los solemnes. Eso sí, les pido que no se relajen la próxima semana, que no son vacaciones, por lo tanto no se pueden desconectar al 100% del el estudio. La idea es que aprovechen esa semana para reforzar los conocimientos, para estudiar lo que no han estudiado y enfrentar perfectamente bien todos los solemnes que vienen de vuelta, ¿ya? Ahora, si esto se atrasa una semana, em, supongamos que a lo mejor la semana del 8 parten los solemnes. De hecho, así son las instrucciones, que a partir del 8 se recalendaricen los solemnes. Em, Pongámonos en el supuesto que todo se corre una semana, a lo mejor tendríamos nuestro solemne el miércoles 10, ¿ya? Por lo tanto, no vayan a empezar a estudiar para el solemne el domingo 7, no. Aprovechen toda esta semana que queda para estudiar, para avanzar, desarrollar la guía. Les voy a preparar también una actividad integrativa para que podamos desarrollar también en las clases que quedan. Y eso, que aprovechen instancia para poder avanzar, ¿ya? ¿Esas clases de repaso quedan grabadas? Sí, quedan grabadas. Todo queda grabado, exactamente. ¿Ya? Así que no es conveniente que nos relajemos mucho, yo también lo digo, yo tampoco me tengo que relajar, no son vacaciones para los profesores, porque a partir del 8 ya volvemos con el ritmo habitual, ¿ok? En la mayoría de las asignaturas se hará repaso, sí, en todas las asignaturas se tiene que hacer repaso. Es una institución de vicerrectoría académica. Por lo tanto, en todas las asignaturas no se puede avanzar en contenido, no se pueden pasar más contenido, y la idea es repasar, ¿ya? El PPT de replicación es el que usaremos, ¿cierto? Sí, se supone que está. Se supone que está. A ver, me miro una cosita. Sí, ahí está. Ahora voy a aprovechar también de restar las clases que quedan de la unidad 4 para ajustarlas, para ver si hay algún detalle. Y durante la semana se los voy a ir subiendo, ¿ya? A ver, ¿qué otra cosa les iba a decir? Em, Creo que era eso. Bueno, si se me olvida algo después, durante la clase me voy a ir acordando. A ver, ¿qué otra cosa? Era eso nomás. Sí. A ver, chicos. Sí, 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 les voy a subir uno solo, ¿ya? Un solo PPT. Es el que usaremos, ¿cierto? Sí, correcto. Ya está. A ver, ya. Vamos entonces a partir. Vamos a cargar el
de replicación. C4. Replicación 10. Ya. Está en tu Classroom. No vamos a preguntar más materia, es solemne, por si acaso, porque en la otra sección me preguntaron si se iban a incluir más contenido. No, los contenidos son los mismos. La tabla de especificaciones es la misma, ¿ya? Así que por esa parte pierdan cuidado pensando de que vamos a evaluar más materia. La idea es que no, ¿ya? Bien, chicos, ¿se ve ahí? Sí, okidoki. Bien, vamos a comenzar entonces con la siguiente unidad de la asignatura, la unidad 4, la unidad de biología molecular. Les digo al tiro, es digamos la unidad más complicada para los estudiantes. No para todos, pero para la gran mayoría, de acuerdo a la experiencia en esta asignatura, esta parte es la que más les cuesta. Es la parte de la materia que es más árida, porque hablamos de aspectos de enzimas, del ADN, del ARN, de algo muy reduccionista, de algo que no se puede ver ni siquiera al microscopio, ¿ya? La unidad 3 es más fácil de entender, todo lo que vimos de organelo, de estructura y función es mucho más fácil. También la unidad 5 es relativamente fácil de entender porque son procesos que ya ustedes traen los conocimientos básicos desde el colegio o el liceo, pero esta parte para algunos se le hace muy complicada, ¿ya? Así que les digo desde ya que a medida que vamos avanzando en la unidad 4, vamos a ir viendo replicación, transcripción, traducción, regulación de la expresión génica, vayan repasando inmediatamente para que no se les vaya acumulando la materia que no manejan, ¿ya? Porque eso también se les va a ir olvidando y si cuando llegue el momento de enfrentar el Solemne 3, les va a costar un poquito, ¿ya? Así que muy atentos en la unidad 4. Bien, vamos a partir entonces siempre leyendo el resultado de aprendizaje de cada unidad. La idea es que ustedes sean capaces de reconocer cómo el flujo de la información genética en la célula permite los procesos de replicación, expresión y alteración del ADN en los seres vivos, ¿ya? Bien, tenemos acá el dogma central de la biología molecular, tenemos la estructura relativamente más reciente del dogma central de la biología molecular. Cuando les hablé de ácidos nucleicos, les presenté el primer dogma de la biología molecular que propuso Crick después de haber descubierto la estructura del ADN, ¿ya? Pero hoy en día sabemos que los procesos moleculares son extremadamente complejos y cada vez se están encontrando más rutas relacionadas con la duplicación del ADN y o la replicación de los otros componentes nucleicos en el interior de la célula. Entonces, ya habíamos visto que el flujo de la información genética iba desde el ADN, porque es aquí obviamente donde están los genes. Los genes representan la información genética. Esa información genética pasa al ARN, ¿cierto? Y desde el ARN esto se va a traducir en el lenguaje de las proteínas. El proceso en el cual el ADN se duplica o se replica es lo que denominamos replicación, el cual ocurre específicamente en la fase S del ciclo celular. El paso de ADN a ARN, cuando se expresan los genes, recordemos que la eucromatina tiene una transcripción activa, ese paso de ADN a ARN es el proceso de transcripción. Lo que se transcribe son los genes y el producto de la transcripción pueden ser ARNs mensajeros, ARNs ribosomales,
ARNs de transferencia, microARNs o mini ARNs, ¿ya? Por lo tanto, lo que se transcribe siempre son los genes. Pero hay partes del ADN que no tienen genes, porque hay secuencias repetidas, hay pseudogenes, hay restos de genes, ¿ya? Por lo tanto, no todo el material genético se transcribe. Una pequeña porción del ADN es el que se transcribe. Ahora, la copia transcrita de un gen a la forma de ARN mensajero, cuando esta información del ARN mensajero se traduce al lenguaje de las proteínas, ahí hablamos obviamente de traducción. El tipo de ARN que se traduce es el ARN mensajero, no el ARN de transferencia ni los otros tipos de ARN. Solamente el ARN mensajero se traduce para formar proteína. Recordemos que hablamos de traducción porque cambia el lenguaje químico, el lenguaje cambia de ribonucleótidos al lenguaje de cadenas polipeptídicas o cadenas de aminoácidos. Recordemos que las proteínas tienen una gran cantidad de funciones en la célula. Son ellas las ovejas obreras en la célula. Por lo tanto, con este lenguaje es el lenguaje con el que va a trabajar la célula, ¿ya? Por eso hablamos de traducción. Ahora, en virus, en muchos tipos de virus, como ya habíamos estudiado, hay algunos tipos de virus que pueden pasar el ARN a ADN. ¿Ya? Ese proceso se llama transcripción inversa y se realiza por un tipo de enzima que se llama transcriptasa inversa. Y muchos virus también pueden replicar su propio ARN. Aquí también hablamos de replicación, pero específicamente replicación del ARN. ¿Ya? Ahora, con respecto a los ARN mensajeros, ¿ya? ¿Por qué se replica solo una parte del ADN? Porque la otra parte no tiene genes, ¿ya? Hay muchas secuencias que están repetidas. Recuerda que la heterocromatina constitutiva, que está en los centrómeros y en los telómeros, no son genes, ¿ya? Son secuencias repetidas de ADN, pero que no están estructurados como genes. Hay restos de genes también en otras partes del ADN. Hay pseudogenes. Hay basura del proceso, entre comillas, basura del proceso de evolución, ¿ya? Hay restos de genes que son de insectos, hay restos de genes que tenemos de virus, ¿ya? Por lo tanto, esas partes del ADN no se transcriben. Cuando se transcriben los ARN mensajeros, ¿ya? Alrededor de un 2% o a un 5% del ADN es ADN codificante, es decir, ADN que codifica para proteínas. Ese 2 a 5% corresponde a la transcripción de los ARN mensajeros. Solamente, como ustedes pueden constatar, solamente una pequeña cantidad de nuestro material genético se transcribe para formar proteínas, un 2 a un 5%. ¿Ya? Otras partes del ADN también se transcriben y forman, digamos, reguladores del proceso de transcripción, ¿ya? Que van a trabajar regulando, acelerando o inhibiendo, disminuyendo la velocidad del proceso de transcripción de algunos genes. ¿Ya? Bien, ahora, como vamos a estudiar ahora específicamente replicación o duplicación del ADN, hay que entender que este proceso ocurre solamente en la fase S del ciclo celular. ¿Ya? Recordemos que el ciclo celular se divide en una gran etapa que denominamos la interfase. La mayor cantidad del tiempo la célula está en interfase, está en G1, S y G2, y una pequeña cantidad del tiempo de vida. ¿Ya? Ah, sí, estaba, ahí había un circulito, se había cortado parece. Ahora está bien, ahora sí, sí. Ok, repito entonces, es exclusivamente la fase S del ciclo celular cuando se duplica el material genético. Y siempre tiene que ser antes de la división celular, antes de la mitosis o antes de la meiosis, ¿ya? Si esto no ocurriera,
y la célula fuera una célula somática que se dividiera por mitosis, el resultado sería catastrófico. ¿Por qué? Porque las células hijas no tendrían el mismo número de cromosomas. Serían distintas una con respecto a la otra y también serían distintas con respecto a la célula madre, ¿ya? Por eso, recuerden que la mitosis tiene que asegurar que el producto de la división mitótica tiene que ser dos células hijas genéticamente iguales entre sí, clones, una con respecto a la otra, y genéticamente iguales a la célula madre, ¿ya? Eso se asegura duplicando antes de la división todo el ADN. Todos los cromosomas tienen que estar duplicados antes que la célula entre a mitosis. Con respecto a los otros procesos que vamos a estudiar, transcripción y traducción, estos procesos pueden ocurrir en cualquier etapa del ciclo celular. En cualquier etapa vamos a tener expresión génica, ¿ya? Por lo tanto, en cualquier etapa vamos a tener transcripción de algunos genes y formación de proteínas. Pero en algunas etapas vamos a tener más transcripción y más traducción de proteínas que otras, ¿ya? Y recalco que la duplicación del ADN es exclusivamente en la fase S del ciclo celular. Bien, ahora, en términos general, ¿en qué consiste la replicación? ¿Qué ocurre a la replicación? Recordemos que el ADN que tenemos en el núcleo de nuestras células es un ADN bicatenario. Está formado por dos cadenas polinucleotídicas que son antiparalelas. Una va en un sentido y la otra va en el otro sentido. ¿Qué tiene que ocurrir? Se tienen que romper estos enlaces puente hidrógeno que están uniendo las bases nitrogenadas. Recordemos que entre guanina y citosina hay 3 puentes hidrógeno, mientras que entre, aquí tenemos timina y adenina, tenemos 2 puentes de hidrógeno, ¿ya? Esta cadena que está acá, este extremo es el extremo 3'OH, porque aquí tenemos el carbono 3, y acá arriba es el extremo 5' fosfato. En cambio la otra, acá es 5' fosfato y acá es 3'OH. Son antiparalelas. Una va en un sentido y la otra va en el otro sentido. ¿Qué tiene que ocurrir ahora? Cada hebra, cada monohebra se tiene que separar y cada una de estas cadenas o monohebras van a servir de molde para constituir una nueva hebra complementaria, ¿ya? Eso es en términos generales en qué consiste la replicación. Vamos a ir del general a lo particular. Bien, ¿cuáles son entonces las características del proceso de replicación? Vamos bien. El proceso es semiconservativo, bidireccional y semidiscontinuo. Semiconservativo quiere decir que la mitad se conserva y la otra mitad se sintetiza nuevamente. Bidireccional quiere decir que avanza en dos direcciones. Y semidiscontinuo quiere decir que la mitad del proceso ocurre en forma continua y la otra mitad ocurre en forma discontinua. ¿Ya? Repito nuevamente para todos. 3 características básicas del proceso de replicación. Semiconservativo. ¿Por qué? Porque la mitad de la hebra del ADN, la mitad de la doble hebra se conserva y la otra mitad se sintetiza de nuevo. Bidireccional, porque ocurre en dos direcciones. Al mismo tiempo tiene que ocurrir avanzar en dos direcciones. Semidiscontinuo, porque una parte de las nuevas hebras se sintetizan en forma continua y la otra mitad se sintetiza en forma continua. Una continua y otra discontinua. ¿Ya? Bien. Vamos explicando con detalle cada una. Primero tenemos que el proceso es semiconservativo. Vamos bien. Tengo aquí entonces la doble hebra de ADN. La doble hebra se separa, se rompen los enlaces antihidrógeno y cada monohebra me va a servir de molde para sintetizar una nueva hebra
complementaria. La hebra azul hacia arriba, que es una monohebra, sirve de molde para sintetizar una nueva hebra roja, que es complementaria, la cual también tiene que ser antiparalela. Si esta molde va en un sentido, la nueva hebra complementaria se tiene que sintetizar en el otro sentido, para que esta nueva doble hebra sea una doble hebra antiparalela. ¿Ya? La otra monohebra que queda hacia abajo también sirve molde para sintetizar una nueva hebra complementaria, la cual tiene que ser antiparalela, para que finalmente me quede una doble hebra o una estructura bicatenaria en la cual una va en un sentido y la otra va en el otro sentido. Por lo tanto, en la replicación, las hebras nuevas que se sintetizan no son iguales a las hebras moldes, tienen que ser complementarias. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser complementarias? ¿Por qué no pueden ser iguales? Sería más fácil que fueran iguales. ¿Qué pasaría si la enzima, que después la vamos a ver, se equivoca y en vez de sintetizar una hebra nueva complementaria, se sintetiza una nueva hebra que es igual a esta hebra molde? A ver, porque se juntarían bases iguales, la hebra nueva sería igual a la otra hebra molde, claro, sería igual. ¿Y cuál sería el problema si fuera igual? No se formaría una doble hebra de ADN, porque si esta roja fuera igual a la molde, a la azul, no se unirían por complementariedad de bases, ¿cierto? ¿Por qué? Porque supongamos que la celeste es una adenina, la moradita de acá tiene que ser una timina, no puede ser adenina porque no va a haber unión puente de hidrógeno entre dos adeninas. Podría ocurrir, pero eso sería una mutación, ¿ya? Por lo tanto, si aquí tengo adenina, tengo que sintetizar la base complementaria, timina. Si aquí tengo guanina, tengo que sintetizar la base complementaria, que es citosina, ¿cierto? Y así sucesivamente. Eso asegura que se forme finalmente una estructura bicatenaria, doble hebra. Lo mismo abajo. Por lo tanto, el proceso es semiconservativo. ¿Por qué? Porque cada monohebra original sirve de molde para sintetizar nuevas hebras complementarias. La mitad del nuevo material, la mitad de estas nuevas doble hebras de ADN, viene del ADN doble hebra original. Y la otra mitad, el otro 50%, son hebras nuevas complementarias a las hebras patrón o molde. Por eso el proceso es semiconservativo. Sigamos. El proceso es bidireccional. En biología el prefijo bi quiere decir dos o doble. Por lo tanto, el proceso ocurre en dos direcciones. Si ocurre en dos direcciones, tiene que partir desde un punto original, que se llama el punto de origen de la replicación. ¿Ya? Entonces, supongan acá, no se preocupen por lo que está en color rojo y lo que está en color verde, menos en los números, porque después lo voy a explicar. Concéntrese solamente en la parte azul, ¿ya? Entonces, en la parte azul, aquí tengo ADN bicatenario, doble hebra, y aquí tengo ADN doble hebra. En esta parte, donde está una línea negra, aquí comenzó a abrirse la doble hebra de ADN. Aquí está marcado el punto de origen. ¿Por qué? Porque en la doble hebra de ADN, voy a ver el color mejor, aquí hay secuencias específicas de bases nitrogenadas
que identifican que aquí hay un punto de origen de la replicación. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se abre la doble hebra, se rompen los enlaces puente de hidrógeno y la replicación va a avanzar tanto hacia la izquierda, ahí, hacia la izquierda, como hacia la derecha. A partir de cada origen se van a sintetizar hebras nuevas, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. ¿Ya? Ahora, cuando se abre la doble hebra, me va a quedar esta estructura, que parece como una elipse, como un ojo, el cual se llama burbuja de replicación. Lo vamos a anotar aquí. Burbuja de replicación. ¿Ya? Esto que está aquí, ¿se ve la manito? Todo esto que está aquí corresponde a una burbuja de replicación. Y ahora vamos a marcar otra parte de la burbuja. Esto que está aquí, ahí, y esto que está acá. Cada burbuja de replicación consta de dos horquillas de replicación. ¿Ya? Por lo tanto, tengo una horquilla que avanza hacia la izquierda, ahí, y otra horquilla de replicación que avanza hacia la derecha. Por eso el proceso es bidireccional, direccional, a partir del punto de origen. ¿Ya? Tercera y última característica. El proceso es semidiscontinuo. ¿Qué quiere decir esto en forma general? Que una parte de las nuevas hebras se sintetiza en forma continua y la otra parte se sintetiza en forma discontinua a través de saltos o de fragmentos. Ya, vamos viendo. Tengo aquí una horquilla de replicación que sea unidireccional. Buena pregunta. Si es que existe algún defecto en alguna de los replisomas, la maquinaria enzimática, puede que uno se bloquee y el otro avance hacia la derecha o hacia la izquierda, pero avance uno solo. Pero eso ya sería por un problema puntual, por un desorden puntual, ya por una mutación o por un daño específico en el replisoma. Ahí avanzaría en forma unidireccional, pero tiene que ser en forma bidireccional para que sea coordinado y simultáneo. ¿Ya? Para allá vamos, Constanza. Ahí te voy a explicar qué ocurre en forma general en procarión. ¿Ya? Ya. Veamos esto. Tengo aquí una horquilla de replicación. ¿Ya? Volvamos atrás. Ahí hay una horquilla. Aquí tengo otra horquilla. ¿Ya? Entonces, díganme ustedes hacia dónde está avanzando esa horquilla. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Seguros? Hacia la derecha. Hacia allá. Por lo tanto, esta horquilla de replicación es la mitad de una burbuja de replicación. ¿Por qué? Porque aquí hay otra horquilla que en este caso está avanzando hacia la izquierda. ¿Ya? Ahí está la otra horquilla. Esa horquilla avanza hacia la izquierda, pero esta de acá avanza hacia la derecha. ¿Ya? Ahora, aquí tengo la doble hebra de ADN, el ADN bicatenario. Por lo tanto, me queda hacia arriba una hebra molde y hacia abajo me queda otra hebra molde. Esta de arriba, la nueva hebra complementaria, se está sintetizando en forma continua. Lo azul es la nueva hebra complementaria, antiparalela, nunca olvidar eso, la cual se está sintetizando, repito, en forma continua. No hay saltos, no hay interrupción. Pero en esta otra parte de acá, esta otra hebra nueva complementaria se está sintetizando en forma discontinua a través de fragmentos. Cada uno de estos fragmentos
esa parte verde y la parte azul, se llaman fragmentos de Okazaki, en honor al japonés, al científico japonés que estudió esto y descubrió que la hebra discontinua se sintetiza a través de fragmentos de Okazaki. Por eso el proceso es semidiscontinuo. En cada horquilla, una hebra nueva complementaria se sintetiza en forma continua y la otra nueva hebra complementaria se sintetiza en forma discontinua a través de fragmentos de Okazaki. ¿Vale? ¿Complicado? 301, ¿cómo estamos? ¿Se entiende? Ya, qué bueno. Sigamos entonces. ¿Cuáles entonces son las etapas del proceso de replicación? Vamos a hablar de 3 etapas: inicio, elongación y término o terminación. Para todos los procesos que vamos a estudiar, la hebra retardada es igual a la complementaria. La hebra retardada es igual a la complementaria. No, no es igual. Es complementaria a la hebra molde. Las nuevas hebras tienen que ser complementarias, no pueden ser iguales a las hebras molde. Si no, no vamos a tener la formación de ADN bicatenario. ¿Ya? Siempre tienen que ser complementarias. ¿Ya? Ahora, repito, la versión, la transcripción y la traducción, siempre vamos a hablar para los 3 procesos, vamos a hablar de inicio, elongación y término o terminación. ¿Ya? Ahora, específicamente en el inicio de la replicación, ¿qué ocurre? Primero, se tienen que reconocer los orígenes de replicación. Estos orígenes de replicación son secuencias de bases que están en el ADN, solo en el ADN, ¿ya? Y estos orígenes son reconocidos por un tipo de enzima especial que se llaman helicasas. Helicasa, ¿ya? ¿Qué sucede ahora? La misma enzima que reconoce los orígenes de replicación separa la doble hebra de ADN. ¿Cómo separa? Rompen los enlaces puente hidrógeno que están marcando el origen de replicación y se va a formar la burbuja de replicación. Y cada burbuja, como ya sabemos, tiene 2 horquillas de replicación. ¿Qué sucederá? Rápidamente se va a posicionar una compleja maquinaria enzimática que va a ir replicando tanto la hebra continua como la hebra discontinua en cada horquilla de replicación. Porque en cada horquilla siempre vamos a encontrar una hebra complementaria que se sintetiza en forma continua y otra hebra complementaria que se sintetiza en forma discontinua. ¿Ok? Ya. Vamos entonces. La topoisomerasa también está actuando al inicio, ¿cierto? Desarrollando la hebra. Sí. Ahí vamos a hablar de las topoisomerasas. ¿Ya? Ahora, existe una gran diferencia estructural en la replicación de procariontes con respecto a eucariontes. Recordemos que en el caso de los procariontes, cuando estudiamos, recuerdan las diferencias entre procariontes y eucariontes, establecimos que en procariontes solamente hay un cromosoma que es circular cerrado. Aquí tengo el ADN bacteriano, ¿ya? De un procarionte. Pero en el caso de los eucariontes, hay varios cromosomas, los cuales son lineales, ¿cierto? Hay algunos insectos que solamente tienen 4 cromosomas, nosotros tenemos 46 cromosomas. Hay otra especie que tienen 60, creo que 64, los caballos creo que tienen 64, sí, parece que sí. Y algunas plantas que pueden tener hasta más de 100 cromosomas. Por lo tanto, para que se replique rápidamente el material genético en forma correcta, tiene que haber una estrategia para que esta gran cantidad de cromosomas se repliquen antes que la célula se divida por mitosis. Si no,
vamos a tener una distribución anormal de cromosomas en las células hijas. Por lo tanto, se va a producir una mutación cromosómica y eso puede llevar a la formación de líneas celulares mutagénicas, cancerosas incluso en el caso de los animales. Ahora, como en procariontes existe un solo cromosoma, hay un solo origen de replicación. Ese que está aquí, marcado como el punto origen de replicación. En procarionte, repito, hay un solo origen de replicación. ¿Ya? Por lo tanto, a partir de este punto de origen, la helicasa separa la doble hebra y se forma una burbuja de replicación. Una horquilla avanza hacia la izquierda y la otra horquilla avanza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el proceso es bidireccional. Y a medida que está pasando el tiempo, cada vez observamos que la burbuja es más grande y se empiezan a sintetizar las nuevas hebras complementarias. Y así sigue avanzando el proceso. Hacia la izquierda un lado y el otro hacia la derecha. Pero en eucariontes, como hay varios cromosomas, son mucho más largos, tienen que existir múltiples orígenes de replicación, varios orígenes de replicación. Por ejemplo, aquí en esta doble hebra de eucarionte tengo 1, tengo 2, tengo 3 orígenes de replicación. Cuando empieza a replicarse, supongamos, este cromosoma, las helicasas reconocen los orígenes y por cada origen se va a formar una burbuja de replicación. Y cada burbuja tiene dos horquillas, una que avanza hacia la derecha y otra hacia la izquierda, como está representado en la figura. Y a medida que esto va avanzando, fíjense que aquí tengo más grandes las burbujas, han avanzado más las horquillas, estas horquillas se juntan y termina el proceso de replicación. ¿Ya? Eso para cada cromosoma. Hay cromosomas más chiquititos, hay cromosomas más largos. Nosotros tenemos cromosomas chiquititos y grandes, largos. El par 1 son los cromosomas más largos, son los cromosomas metacéntricos. Pero a partir del número 18 al 23, a ver, del 18 al 22, tenemos los cromosomas más cortos, más chiquititos. ¿Ya? Ahí hay menos orígenes de replicación, porque claro, la cantidad de material genético que hay que replicar es menor. Pero en cambio, los cromosomas más grandes, más largos, hay más orígenes de replicación. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí viene lo más importante. No lo puedo. Ahí sí. Martín. Se va multiplicando por partes, ¿ya? En eucariontes, cada cromosoma tiene múltiples orígenes de replicación. El proceso va avanzando por cada origen. Por cada origen se forma una burbuja. Avanza hacia la izquierda y hacia la derecha. Y van a llegar puntos donde las horquillas de un origen se van a juntar con la horquilla que viene del otro origen de replicación, ¿ya? Toda la doble hebra que se duplica, sí, es toda la doble hebra que se duplica. Me refiero a cuando termina la duplicación. No, cuando termina la duplicación vas a tener inicialmente el cromosoma es una doble hebra de ADN, una sola doble hebra. Pero después de la duplicación vas a tener dos doble hebras por cada cromosoma. ¿Ya? ¿Por ahí te queda más claro? ¿Sí? Ya. Entonces, la síntesis del ADN, es decir, la formación del nuevo ADN complementario, siempre es en sentido 5' a 3'. Siempre. ¿Ya? Por lo tanto, la hebra que se toma como molde, el sentido de la hebra molde, tiene que ir en sentido 3' a 5'. ¿Por qué? Porque recuerden que las hebras del ADN tienen que ser antiparalelas, antisentido. Y la enzima que replica se llama ADN polimerasa 3. ¿Y por qué 3? Porque hay 3 tipos de ADN polimerasa, 1, 2 y 3. Más importante en la replicación es esta, la ADN polimerasa 3. ¿Ya? Entonces, prestemos atención acá.
en la parte izquierda del esquema, tengo en forma muy esquemática el ADN polimerasa, representada por dos subunidades, pero tiene más. Ya tengo la subunidad alfa y la subunidad epsilon. En color azul tengo, en color azul tengo una hebra molde de ADN, y en color rojo tengo la nueva hebra que se está sintetizando, la cual tiene que ser complementaria a la hebra molde. ¿Ya? Por lo tanto, si la ADN polimerasa siempre sintetiza hebras complementarias en sentido 5 a 3, tiene que elegir como molde la hebra que va en sentido 3 a 5. Esta está 3 a 5. Para que ella pueda replicar en sentido 5 a 3, tiene que elegir esta hebra. Por lo tanto, va agregando desoxinucleótidos complementarios en sentido 5 a 3, siempre. Si aquí hay adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina, guanina, citosina, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo rojo que está aquí arriba me representa la nueva hebra de ADN, la cual tiene que ser complementaria a la hebra molde o patrón. ¿Ya? Para que haga esto la ADN polimerasa 3, ¿qué necesita? Necesita desoxinucleótidos trifosfato. Exacto, tiene que ir ubicando a la fase nitrogenada y permitiendo el establecimiento de los enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? Necesita desoxinucleótidos trifosfato. Desoxinucleótidos trifosfato. Ya. Pero sabemos que para conformar cadenas polinucleotídicas, ¿cuántos fosfatos tienen que tener los nucleótidos? ¿Uno, dos o tres? Uno solo. Uno solo. Por lo tanto, cada vez que permite la unión entre bases complementarias, fíjense que aquí tengo un desoxinucleótido trifosfato, tiene 3 fosfatos, este es un desoxinucleótido de citosina. Para poder encajar esto en la cadena naciente, se tienen que eliminar 2 fosfatos. Se eliminan los 2 fosfatos, se corta el enlace entre el fosfato 3 y el 2, y este fosfato sirve para establecer un enlace fosfodiéster entre este desoxinucleótido que se está insertando con el otro que está arriba. Por lo tanto, lo que va a conformar esta cadena polinucleotídica son los enlaces fosfodiéster. Ya, como ya lo habíamos estudiado. Y aquí, enzima que adiciona los desoxinucleótidos trifosfato al extremo 3'H de la hebra naciente. Ya, ahora explicaré. Tengo acá, era desoxirribonucleótido, no, es un desoxinucleótido trifosfato. Desoxinucleótido trifosfato. ¿Ya? Tengo acá una hebra molde. Rápidamente, si yo les preguntara, ¿qué extremo es este? ¿5' o 3'? 5 dice Daniel, Matías 5, Natalia Lozano 5. Correcto, este es el extremo 5'. Y acá tengo extremo 3'. ¿Por qué? Recordar los carbonos de la desoxirribosa. Ese carbono que está ahí, al cual siempre se une la base nitrogenada, es el carbono 1. Carbono 2, carbono 3. Extremo 3' OH. Acá, carbono 1, 2, 3, 4, carbono 5, fosfato. Extremo 5' fosfato. Por lo tanto, esta hebra molde es 3 a 5, o va de 3 a 5. Por lo tanto, ¿qué hace ahora la ADN polimerasa 3? Utiliza esta hebra que va de 3 a 5 como molde para ir agregando desoxinucleótidos complementarios en sentido 5', 3'. Guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina.
Los otros fosfatos se reciclan. Ya, los otros fosfatos pueden servir para unirse a un AMP y transformarlo de adenosin monofosfato en adenosin trifosfato. ¿Ya? Entonces, siempre, nunca lo olviden, que la síntesis de hebras complementarias de ADN nuevas siempre van en sentido 5 a 3. Lo nuevo va de 5 a 3. En la transcripción de los distintos tipos de ARN, cuando se vayan agregando ribonucleótidos complementarios a la hebra de ADN molde, la transcripción también es en sentido 5 a 3. Y en la traducción o síntesis de proteína, la lectura del ARN mensajero por el ribosoma también es en sentido 5 ', en los tres procesos. ¿Ya? Tres procesos distintos, pero el orden de la lectura para ir agregando las moléculas complementarias siempre ocurre en el mismo sentido, 5' a 3', lo cual es bastante interesante desde el punto de vista evolutivo. ¿Ya? Bien, entonces, esta hebra nueva complementaria a la hebra molde patrón se va agregando por acción de la ADN polimerasa 3 desoxinucleótidos complementarios, siempre en sentido 5 a 3'. ¿Ya? Y acá dice, enzima que adiciona los desoxinucleótidos trifosfato al extremo 3' de la hebra naciente. ¿Entienden eso? Aquí es donde empieza lo complicado. Si la ADN polimerasa 3 sintetiza en sentido 5 a 3, ¿por qué dice ahí que adiciona los desoxinucleótidos complementarios al extremo 3'? Tiene que hacerlo así, para que sintetizando de 5 a 3. Exacto. La hebra nueva va de 3 a 5, o va de 5 a 3, Bastián Salgado. La hebra nueva va de 5 a 3. Carbono 5, fosfato, 5' fosfato. Extremo 3' OH. Por lo tanto, para seguir sintetizando en sentido 5 a 3, tiene que agregar el nuevo desoxinucleótido al extremo 3' OH. Aquí, para poder establecer el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Y ahí va agregando de 5 a 3, porque tiene que ir uniendo al extremo 3' OH. ¿Sí? ¿Se entiende? Pablo, Martín, Bastián. Repito, a ver, con mayor aumento. No, ahí estamos con aumento. A ver, si puedo aumentarlo más, a ver, dame un segundo. Ya. Esta es la hebra naciente, la hebra complementaria, la hebra nueva. Esta es la hebra, la monohebra patrón. ¿Ya? La hebra molde o patrón va de 3 a 5. Por lo tanto, ¿qué hace ahora la ADN polimerasa 3? Agrega nucleótidos complementarios en sentido 5 a 3. Pero para poder seguir agregando nucleótidos complementarios en sentido 5 a 3, los nuevos nucleótidos tienen que ir uniéndolos a través del enlace fosfodiéster. ¿A cuál extremo del núcleo anterior? ¿Al extremo 5' o al extremo 3'? Exacto, al extremo 3'. Ese que está ahí es el extremo 3'. Este que está acá es el extremo 5'. Por lo tanto, ¿qué hace ella? Va uniendo al extremo 3' OH de la cadena naciente. ¿Ya? Ojo con eso. Bien. Ya. ¿Qué ocurre entonces en la etapa que viene ahora? En la elongación, propiamente tal, ya están formadas las horquillas, ¿cierto? Y el crecimiento es en las dos direcciones. En las dos horquillas tiene que ocurrir la replicación. Una horquilla avanza hacia la derecha y la otra horquilla tiene que avanzar hacia la izquierda.
¿ya? Tiene que ser semiconservativa en las dos horquillas, en forma semidiscontinua y tiene que ser coordinada. No tiene que pasar lo que me estaban preguntando anteriormente. No puede ser unidireccional, sino en el otro extremo se va a hacer, no va a ocurrir la replicación y eso va a enlentecer la replicación completa del ADN. Tiene que estar completamente, digamos, duplicado todos los cromosomas antes de la profase, antes de la, claro, que se inicie la profase, ¿ya? Ahora, si eso ocurriera, rápidamente se activan los mecanismos compensatorios, se, se repara esa zona que está trabajando más lento, y si tiene que tomar más tiempo la replicación, toma más tiempo, ¿ya? Eso implica que al final hay un punto de control. En G2 hay un punto de control que verifica que todo el material genético esté completamente duplicado. Y ahí la célula después pasa a mitosis. Si el punto de control, este control de calidad, no chequea que todo el material genético está completamente duplicado, la célula todavía no entra a mitosis. ¿Ya? Espera que se duplique todo el material o espera que se duplique el cromosoma o la parte del cromosoma que estaba atrasada y ahora después viene la mitosis propiamente tal. Si no, no hay mitosis. ¿Ya? Bien, vamos viendo entonces. Tenemos acá cómo va a ocurrir la elongación. Todos los componentes que van a participar en la elongación de una horquilla. ¿Ya? Por lo tanto, esta horquilla, que siempre tiene la forma de una Y, claro que aquí está invertida, ¿cierto? Esta horquilla está avanzando hacia arriba. Una horquilla es la mitad de una burbuja, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tiene que venir otra horquilla. Lo voy a hacer así en forma muy, muy esquemática. Aquí está la otra horquilla, la cual no avanza hacia arriba, avanza hacia abajo, ¿ya? Y el conjunto de las dos me van a formar una burbuja, ¿ya? Entonces, vamos aquí a aumentar de tamaño para ver mejor. Ya, ahí está. Entonces, aquí tengo arriba la doble hebra de ADN, ahí está, ¿cierto? Esta hebra de acá es 3', 5'. La otra antiparalela, 5A3. Ya. Por lo tanto, aquí va la helicasa. La helicasa ya reconoció el punto de origen, el cual estaba ahí. Ahí estaba el punto de origen de la replicación. Avanzó, fue cortando, rompiendo los enlaces puente de hidrógeno, y ella comenzó aquí a abrir. Una helicasa avanza hacia arriba y otra helicasa avanza hacia abajo. ¿Ya? Ahora, a medida que va avanzando las dos helicasas de cada horquilla, se abre la doble hebra y me queda una monohebra hacia la derecha y otra monohebra hacia la izquierda. Pero ¿qué ocurre físicamente cuando se abre la doble hebra? Se va a generar una fuerza de torsión que enrolla la doble hebra de ADN. Los invito a que más tarde en su casa busquen un cordón viejo de zapato o de zapatilla y en una de sus puntas lo cortan con una tijera de manera de sacar dos puntas y vayan estirando las dos puntas. ¿Qué va a pasar en el otro extremo del cordón? La otra parte que tiene una sola punta se enrolla y se va a enrollar harto. Se va a generar una fuerza que tiende a torcerlo, a enrollarlo. Eso genera super enrollamientos de la doble hebra de ADN. ¿Ya? Si esto se mantuviera, va a llegar un momento en que la helicasa no va a poder avanzar porque hay un super enrollamiento, va a ser un obstáculo y se va a interrumpir la replicación. No se va a replicar el cromosoma completo, ¿ya? Por lo tanto, hay un conjunto de enzimas que se llaman topoisomerasas, las cuales cortan el ADN, lo desenrollan, el ADN doble hebra, lo desenrollan y lo vuelven a unir para que siga avanzando la helicasa y siga avanzando la replicación, ¿ya? Ahora voy a hablar de las SSB, Sophie, ¿ya? En esta parte de acá, donde se produce el superenrollamiento, para evitar el superenrollamiento, para desenrollar,
actúan las topoisomerasas. Cortan el ADN, rompen los enlaces fosfodiéster, lo desenrollan y lo vuelven a unir. Vuelven a conformar los enlaces fosfodiéster. Y ahora avanza la helicasa, avanza la replicación. ¿Ya? ¿Qué pasa en el otro extremo? Me queda una monohebra hacia la izquierda, otra monohebra hacia la derecha. Si estas monohebras no se estabilizan, se pueden volver a unir. ¿Por qué se pueden volver a unir? Siendo que ya se separaron. Repito, la helicasa está rompiendo el enlace puente hidrógeno. Me queda una monohebra hacia la izquierda, otra monohebra hacia la derecha. Si no se estabilizan, se vuelven a pegar, se vuelven a unir. ¿Por qué? Por eso que dice Sofía, porque hay complementariedad de bases. ¿Ya? Esta, si es adenina, se puede unir con la timina que está ahí. Si aquí tengo guanina, acá se puede unir con la citosina. Para evitar eso, tienen que estabilizarse con un tipo especial de proteínas que se llaman proteínas SSB. Vamos a anotar. Proteínas SSB. Son proteínas de unión a hebra simple o proteínas de unión a cadena simple. ¿Ya? Se unen siempre al ADN monohebra. Esas pelotitas verdes que están acá me representan las proteínas SSB, que se unen al ADN monohebra. Cuando ocurre esto, esta monohebra no se puede volver a unir con la otra monohebra y quedan listas para que ahora comience la replicación. ¿Ya? Bien, entonces tenemos que esta hebra va de 3 a 5 y la otra va acá de 3 a 5. ¿Cuál de las dos hebras sirven de molde para la ADN polimerasa 3? ¿La de la derecha o la de la izquierda? No, mi pregunta es, ¿cuál de las dos hebras sirven de molde para la ADN polimerasa 3? Sofía dice la de la derecha, ¿ya? A ver qué dicen los demás. Martín dice de la izquierda. Izquierda dice Renata. ¿Quién da más, quién da menos? Derecha dice Pato, estamos igual. Atento, Bastián, la pregunta es, ¿cuál de las dos hebras, cuál de las dos monohebras sirve de molde para la ADN polimerasa 3? ¿Derecha o izquierda? Ninguno le achuntó. Ninguno de mis bachilleritos le achuntó. Menos todavía. Las dos sirven de molde. Las dos sirven de molde. Esta va de 3 a 5. Sirve de molde para que la ADN polimerasa 3 sintetice ADN complementario de 5 a 3. Esta aquí es 3 y acá es 5. Por lo tanto, también sirve de molde para que la ADN polimerasa 3 sintetice ADN complementario de 5 a 3. Ya, pero hay una gran diferencia. En esta parte que está acá, se posiciona la ADN polimerasa y sintetiza rápidamente en sentido 5 a 3, pero en forma continua, sin interrupciones, sin saltos. Y a medida que se va abriendo la horquilla, en ese caso hacia arriba, va avanzando esta nueva hebra. Esta hebra que avanza en forma continua se llama la hebra líder, adelantada o continua. Líder, adelantada o continua. ¿Ya? El problema está acá.
Aquí hay un gran problema. ¿Cuál es el problema? Que para poder sintetizar de 5 a 3, no lo puede hacer en forma continua. No se puede, porque hay que esperar que se vaya abriendo la horquilla para poder sintetizar en forma continua, de 5 a 3, y eso no se puede. Por lo tanto, hay que hacerlo a través de saltos. Primero, de aquí para acá, de 5 a 3, se sigue abriendo la horquilla. De 5 a 3, la de casa. Se sigue abriendo la horquilla. De 5 a 3. Se sigue abriendo. Acá ahora, de 5 a 3. Tiene que ir sintetizando de atrás hacia adelante. Tiene que esperar que se vaya abriendo la horquilla para ir agregando nucleótidos complementarios a esta monohebra que está acá. ¿Se entiende la gran diferencia? En cambio, a la derecha no hay impedimento. Va en forma continua de 5 a 3. Se sigue abriendo la horquilla y nunca salta la ADN polimerasa. Sigue en sentido 3. Se sigue abriendo la horquilla, sigue para arriba en sentido 5 a 3. ¿Ya? En cambio acá, ¿dónde parte primero? Parte aquí. Porque aquí estaba la parte más cercana al origen. De 5 a 3, 5 a 3, vuelve atrás ahora, 5 a 3, vuelve atrás, 5 a 3, y ahora aquí, a medida que se vaya abriendo, de 5 a 3. Pero siempre las dos hebras molde sirven de patrón. ¿Ya? Bien. Más complejidad todavía. Esta enzima, la ADN polimerasa E3, no puede hacer síntesis de nuevo de ADN complementario. Síntesis de nuevo quiere decir que no puede empezar a agregar por sí misma nuevo ADN complementario. Necesita de un pequeño trozo de ARN que sirva de cebador. Este pequeño trocito de ARN se llama cebador, primer o partidor, el cual no lo puede sintetizar la ADN polimerasa 3, lo sintetiza una enzima que se llama primasa. ¿Qué hace entonces la primasa? Va a sintetizar, aquí no está especificado, pero lo voy a hacer aquí. Supongamos que de ahí, todo eso me representa el cebador para iniciar la replicación de la hebra continua. Por lo tanto, viene la primasa primero, primer, sintetiza el primer, que es ARN, en el mismo sentido, de 5 a 3. El primer es ARN complementario a esta pequeña parte de ADN, molde o patrón. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué ocurrió? Si aquí la primasa agregó ARN en sentido 5 a 3, 5 a 3, me va a quedar un ribonucleótido con un extremo 3'OH libre. Y ahora la ADN polimerasa 3 puede incorporar no ribonucleótidos complementarios, sino que desoxinucleótidos complementarios. Aquí, en sentido 5 a 3. Por lo tanto, para iniciar la replicación de la hebra líder continuada o adelantada, siempre se va a necesitar un solo cebador o primer. Con uno solo, aquí está el extremo 3'OH y partió la ADN polimerasa 3 sintetizando en forma continua. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en la hebra discontinua? Primero viene la primasa, sintetiza el primer cebador, que es esas dos pelotitas que están ahí. Después la ADN polimerasa 3 y sintetiza ADN de 5 a 3 ahí. Hacia atrás ahora, la primasa sintetiza el segundo cebador ahí. Y ahora
La ADN polimerasa 3 sintetiza ADN ahí de 5 a 3. Para atrás ahora, la primasa sintetiza el primer. Ahora, la ADN polimerasa 3 sintetiza ADN de 5 a 3. ¿A dónde va ahora? Acá. ¿Quién actúa primero? La primasa. Cebador ahí de ARN. Y ahora viene la ADN polimerasa 3 y sintetiza de ahí para acá en sentido 5 a 3. Las dos sintetizan de 5 a 3, tanto la primasa como la ADN polimerasa 3. ¿Ya? Cada trocito que está acá, de ahí te explico, Ignacio, cada trocito que está aquí con ARN y ADN se llama fragmento de Okazaki. Ahí tengo un fragmento de Okazaki, un segundo fragmento de Okazaki, un tercer fragmento de Okazaki. ¿Ya? A ver qué dice Ignacio, me confundí, en ambas cadenas actúa un cebador. Buena pregunta. En la hebra libre basta con un solo cebador. Uno solo. ¿Ya? Este que está ahí es el primer cebador. Con este cebador, entonces ahora la ADN polimerasa 3 avanza en continua. Pero en cambio, en la hebra discontinua, necesito varios cebadores. 1, 2, 3, 4 y sigo. Varios cebadores. Cada cebador va a ser parte de un fragmento de Okazaki, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuántos cebadores se necesitan para la hebra discontinua? Bastián. Muchos. N. Caleta. ¿Se acuerda, Bastián? Caleta de cebadores, ¿cierto? Por lo tanto, siempre en esta hebra discontinua voy a necesitar muchos cebadores, porque aquí se va sintetizando por todos, ¿ya? Primero aquí, después acá, para allá vamos, Tomás, después acá, y a medida que se vaya abriendo la horquilla, aquí y después acá, ¿ya? Por lo tanto, y aquí hay un tema, me está quedando un trozo de ARN ahí, otro trocito de ARN, otro, y para atrás me van a ir quedando varios de ARN. Y acá un trozo de ARN inicial. Pero esto es replicación, es duplicación del ADN. Entonces, al final, ¿qué es lo lógico? ¿Cuál sería la lógica biológica? Hay que sacar los ARN, reemplazarlos por ADN, porque al final no tiene nada que hacer el ARN ahí si queda en forma definitiva. No, en el ARN no van a ir los genes, ¿ya? ¿Qué tiene que ocurrir ahora? Se tiene que reemplazar el ARN. Hay que sacarlo, reemplazarlo por ADN y finalmente este ADN se tiene que unir, se tiene que pegar uno con otro, se tiene que ligar uno con otro. Y aquí va a actuar otra enzima al final del proceso. ¿Ya? Bien, ¿tenemos tiempo? Perfecto, me queda tiempo. Ya. ¿Por qué es importante entonces el cebador o primer? ¿Cuál sería la explicación bioquímica? Claro, ahora hay que reemplazar esos ARN. Pero son importantes ¿para qué? Desde el punto de vista bioquímico. Pero ayuda a partir de la creación de la cadena. Pero ¿qué le aporta a la enzima, a la ADN polimerasa? Algo le aporta, porque ella por sí sola no puede hacer síntesis de nuevo. Ya no puede por sí sola, digamos, sintetizar el ADN. Ya, es algo así como un punto de inicio. Por ahí va la cosa, por ahí va la idea. ¿Cómo se llama ese punto de inicio?
ver, 0,1. Cada cebador, como dice Martín, le va a entregar un punto de inicio a la ADN polimerasa 3. Pero ese punto de inicio no es un punto de origen, ¿ya? El punto de origen de la replicación es otra cosa. Este trocito de ADN cebador le va a aportar o facilitar un extremo 3'OH libre. ¿Para qué? Para que comience a agregar desoxinucleótidos complementarios. Vuelvo atrás. Aquí. Supongamos que esto fuera ARN cebador. Y en vez de desoxinucleótidos, son ribonucleótidos complementarios al ADN molde. Por lo tanto, cada ribosa del cebador me va a ir dejando al final un extremo 3'OH libre. Este extremo. Si hay un extremo 3'OH libre, ahora, ¿qué puede suceder? La ADN polimerasa 3 puede establecer un enlace fosfodiéster entre este ribonucleótido y el primer desoxinucleótido que ella va a agregar. ¿Ya? Cada cebador o primer, repito, va a entregar un extremo 3'OH libre. Por lo tanto, ahora la ADN polimerasa 3, si hay un extremo 3' libre, 3'OH libre, ella puede establecer el enlace fosfodiéster entre este ribonucleótido y el primer desoxinucleótido que va a agregar. Y ahí puede empezar a sintetizar. Si agrega el primer nucleótido, ahora va a quedar otro extremo 3'OH libre, pero de un desoxinucleótido. Ahora ella puede seguir trabajando. Y así sucesivamente. Por eso es importante el cebador. Si no existiera el cebador, la ADN polimerasa 3 no puede por sí sola empezar a agregar desoxinucleótidos. ¿Ya? No puede. Un problema bioquímico ahí que no lo puede hacer. ¿Ya? Y encima quita el cebador. Para allá vamos, Bastián. ¿Me queda tiempo o me quedan 4 minutos? No importa. Entonces, vamos viendo esto. Pero no alcanzar a explicar eso. Ya. Entonces, tenemos acá, para recalcar eso porque es muy importante, tenemos que a partir del punto de origen de la replicación, el proceso va a avanzar en dos direcciones. Una horquilla avanza hacia la derecha y la otra horquilla avanza hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, prestemos atención aquí. Este extremo de esta hebra molde, aquí es 3 y acá es 5. Mientras que la otra molde complementaria aquí es 3 y acá es 5. ¿Ya? Aquí primero se va a sintetizar el cebador, que lo sintetiza la primasa y sintetiza ARN cebador en sentido 5'3. Este cebador es ARN complementario al ADN molde. Me va a quedar un extremo 3'OH libre en el cebador. Ahora puede empezar a trabajar la ADN polimerasa 3, agregando desoxinucleótidos complementarios en sentido 5'3, en forma continua. A medida que se va abriendo la horquilla hacia la derecha, la ADN polimerasa 3 va avanzando en forma continua hacia la derecha. Pero el problema está acá, ¿cierto? Aquí este extremo es 3' y acá 5'. Por lo tanto, lo primero que se sintetiza, lo primero que se agrega en forma complementaria es esta parte. El trocito de ARN cebador, el verde, lo sintetiza la primasa en sentido 5'3. Va a quedar un extremo 3'OH libre. ¿Qué pasa ahora? La ADN polimerasa 3 agrega ADN nuevo complementario en sentido 5'3. Para atrás ahora. Primasa, cebador 5'3. ADN polimerasa 3 ahora en sentido 5'3. Para atrás ahora. Primasa primero, cebador de 5'3. Ahora ADN polimerasa 3, ADN complementario de 5'3. Y aquí viene una clave. En cada horquilla, siempre
la hebra continua, líder o adelantada se sintetiza en la misma dirección en la cual se va abriendo la horquilla. Esta horquilla va abriéndose hacia la derecha, por lo tanto, esta hebra continua avanza hacia la derecha. Y la hebra discontinua en cada horquilla siempre avanza en la dirección contraria a la cual se va abriendo la horquilla. La horquilla se está abriendo hacia la derecha, la discontinua se está sintetizando hacia la izquierda. En la otra horquilla, fíjense que tengo la hebra continua arriba. Aquí es 3', acá es 5'. Por lo tanto, primero viene el cebador, primasa, 5', después la ADN polimerasa, ADN complementario en sentido 5'. Esta parte de acá es la hebra discontinua. ¿Por qué? Porque aquí tengo el extremo 3 de la molde y aquí tengo el extremo 5. Por lo tanto, primero, en esta parte, la primasa sintetiza el cebador y después la ADN polimerasa 3 sintetiza el ADN complementario. Acá ahora, cebador, primasa, ADN complementario, ADN polimerasa 3. Cebador acá, primasa, y ahora la ADN polimerasa 3 sintetiza ADN de 5'. Aquí la hebra discontinua se está sintetizando en la dirección contraria a la cual se está abriendo la horquilla. Se está sintetizando hacia la derecha. Esta horquilla se está abriendo hacia la izquierda. La hebra continua se está sintetizando en la misma dirección en la cual se va abriendo la horquilla. Se está sintetizando hacia la izquierda. La horquilla se está sintetizando hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Complicado? Sí, al principio no es fácil entenderlo. ¿Ya? Les recomiendo que para entender bien esto, vean videos. ¿Ya? En YouTube hay una infinidad de videos muy buenos de replicación. A ver, Oscar, para que se replique la nueva hebra de ADN, ¿tiene que terminar la primera replicación o puede ser simultáneo? ¿A qué te refieres, Oscar, con la primera replicación? Tú dices esto, esto, como primera replicación, no entiendo. Tiene que ocurrir en las dos horquillas en forma simultánea. Esta tiene que irse sintetizando en forma simultánea a esta. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí hay un juego, hay una vuelta aquí. Después en la otra clase se los voy a mostrar. ¿Ya? Cuando ocurre una replicación se generan dos hebras. Claro, el resultado al final es que aquí voy a tener como resultado doble hebra de ADN. Aquí abajo, doble hebra, doble hebra, doble hebra. Pero como el proceso es semiconservativo, el azul me representa el ADN molde y el rojo me va a representar el ADN nuevo complementario. ¿Ya? El proceso es semiconservativo. ¿Alguna otra duda, chicos? Martín, dígame. Y finalmente el cebador es un nucleótido de ARN. Sí, esto verde es ARN. En la próxima clase vamos a explicar la acción de la ADN polimerasa 1, que es otro tipo de ADN polimerasa. La ADN polimerasa 1 saca el cebador y lo cambia por ADN. Por lo tanto, me queda ADN aquí, y acá me queda ADN. ¿Ya? Y me van a quedar ciertas porciones, como espacios, como nick, aquí, en la hebra discontinua, y este nick se une por otra enzima que se llama ADN ligasa, que es la última en actuar. Y por lo tanto me va a quedar completamente ADN arriba y completamente ADN nuevo complementario en la parte de abajo. ¿Ya? Porque son complementarios. El ARN, tú puedes unir ARN complementario a las bases ¿cómo se llama? Del ADN. La adenina del
la adenina del ADN se puede unir a uracilo en el ARN, ¿ya? La citosina del ADN se va a unir a guanina del ARN, ¿ya? El ARN no lleva timina, pero va a llevar uracilo, el cual va a tener complementariedad con la adenina del ADN, ¿ya? Ya chicos, un abrazo, nos reencontramos para repaso el próximo martes a las 14:40, ¿ya? Cuídense, bye bye, chao chao.